pues vamos a dar inicio a esta primera mesa redonda que trata sobre el desarrollo de la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y que modera Mariano Jiménez, director general de CPPS y presidente de OCOPEN. Para esta primera mesa contamos con Mercè Perea, presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Carlos Esquivias, director del Área de Seguros Personales y Fiscal de UNESPA, Toni Mora, presidente del Consell de Treball Econòmic y Social de Cataluña, y Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua. Mariano, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo lo primero que quería hacer es participar en el cariñoso recuerdo y solidaridad con todos los afectados, no de la Dana, de las sucesivas danas que están cebándose con España, y por eso quería mandarles un cariñoso recuerdo a todos los afectados. En segundo lugar, quiero agradecer a los organizadores, especialmente al Observatorio, a la Universidad de Barcelona, por la invitación a participar en esta jornada, en esta mesa que está dedicada a la recomendación 16ª del Pacto de Toledo. Contamos con un panel de expertos de reconocido prestigio, a los que todos conocéis. Mercè Perea, que es presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo y que lamentablemente no ha podido estar aquí porque tenía responsabilidades en Madrid, en el Congreso, pero vamos a contar con ella a través de la conexión. Carlos Esquivias, que es director del Área de Seguros Personales y del Área Fiscal de UNESPA. Toni Mora, presidente del Consell de Treball Econòmic y Social de Cataluña. Y Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua. Antes de pasar a las intervenciones de los ponentes, que es lo que más interesa, pero sí quería situar un poco, hacer algunas reflexiones sobre el desarrollo de la previsión social, el recorrido que hemos pasado y cómo estamos en la actualidad. Ha hecho algunas referencias ya Xavier Barea, y simplemente intentaré ser breve. Creo que existe un consenso generalizado en la sociedad de que tenemos que conseguir un sistema mixto de pensiones que combine sistemas públicos con sistemas privados, pensiones, sistemas de reparto con sistemas de capitalización en diferentes proporciones, y todo ello de cara a conseguir que el sistema de pensiones considerado en su conjunto satisfaga los requisitos que ha comentado Xavier, que son sostenibilidad, adecuación y suficiencia en todos los niveles, contando con la participación de todos, como una forma además de diversificar todos los riesgos que están asociados a la provisión de pensiones para los ciudadanos. Es verdad, tenemos un sistema público robusto, que es el primer pilar, que prácticamente es el principal y casi único proveedor de pensiones para los ciudadanos, y tenemos dos pilares de sistemas complementarios que son realmente, digámoslo así, son raquíticos, no tienen el suficiente desarrollo que deberían tener. Es importante resaltar, y quiero insistir, siempre lo repito, que tenemos que tener muy claro, no siempre se reciben estos mensajes en la sociedad, tenemos que tener muy claro que los sistemas complementarios son precisamente eso, complementarios. En ningún caso son sustitutivos, ni se pretende que sean sustitutivos del primer pilar, pero tenemos que tener claro que son complementarios y que son absolutamente necesarios para proveer de pensiones para los ciudadanos. Si nos situamos en la previsión, digamos, en el inicio de la previsión social complementaria, nos situamos en 1987 con la Ley de Planes, aunque sé que yo me diría que el mutualismo es muy anterior, y es verdad, pero por poner ese punto de referencia, y hablando de los sistemas complementarios de empleo, hemos tenido dos fases muy diferenciadas, desde que se creó la ley hasta el año 2007-2008, la crisis financiera. En el periodo
en el que al calor de las dos esterilizaciones se incrementaron notablemente el desarrollo de los planes de empleo y se daban una serie de condiciones que ahora mismo dejaron de darse después de la crisis. Yo creo que había un apoyo institucional, un régimen financiero, fiscal, normativo que impulsaba la previsión social en aquel momento, y una cosa muy importante, que yo creo que eso nos debe servir para los tiempos actuales, es que yo creo que estaba concienciado los agentes sociales y la negociación colectiva, la percepción del salario diferido era una variable relevante en la negociación colectiva. Creo que es algo que es importante que se recuperara ahora en este impulso que estamos viviendo. A partir del 2008, la crisis financiera arrasó con muchas cosas, entre ellas se suspendieron las aportaciones en los planes de administraciones públicas, también en muchas empresas se produjo una devaluación salarial. Las prioridades de la negociación colectiva eran otras que la creación de planes de pensiones, y esto nos ha llevado a un balance pues prácticamente de estancamiento durante los últimos 15 años. Les voy a dar algunos datos. A finales de 2023, poco más de 2 millones de trabajadores contaban con planes de empleo, y es una cifra muy similar a la que había en 2014, es decir, hace 10 años. Y si nos fijamos en el patrimonio, pues también es decepcionante, 36.000 millones en 2023, 35.000 en 2014. Para el resto, esto estoy hablando de planes de pensiones de empleo. Si hablo del resto de instrumentos de previsión social complementaria, seguros colectivos, pues tampoco las magnitudes son demasiado bollantes, ¿no? Bien, toda esta situación, este estancamiento, ¿qué es lo que ha llevado? Pues a la Comisión del Pacto de Toledo a establecer una serie de recomendaciones, dentro de las cuales la sexta se encarga de establece la necesidad de impulsar de forma preferente los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva de empleo que integra el segundo pilar, y dice prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro. Y por otra parte, el tercer pilar son mecanismos de ahorro individual. Por lo tanto, el Pacto de Toledo en esa recomendación claramente lanza un mensaje de impulso del segundo pilar. Posteriormente, en 2021, el Plan de Transformación, de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el componente 30, ya pone las bases de una forma, digamos, más focalizada en los planes de pensiones de empleo, y se trata de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial, y se intenta dar ese impulso desplazando la fiscalidad desde el sistema individual hacia los sistemas de empleo. Es verdad que desde la recomendación 16ª, lo que decía inicialmente en esa última parte que he leído, siempre me ha llamado un poco la atención cuando se hablaba de preferentemente de instituciones sin ánimo de lucro. Eso, digamos, ha pasado un poco al olvido, ¿no? A pesar de que hay instrumentos, esto se refiere a las mutualidades, hay instrumentos mutualistas que yo creo que han sido de bastante éxito, tanto en el País Vasco como a nivel nacional, y son sistemas de previsión social también de segundo pilar. Bueno, el objetivo, hay unos objetivos muy ambiciosos, que, por ejemplo, aumentar la población cubierta desde los 2 millones actuales a los 13 millones en 2030 y 80% de la población activa en el largo plazo, y que los activos bajo gestión en términos de PIB pasen del 3 al 9% al final de esta década y al 18% en 2040. Creo que son objetivos muy, muy ambiciosos y que probablemente estamos un poco lejos de alcanzar. Bueno, todo esto se materializó en la Ley 12/2022 de impulso de los planes de pensiones de empleo. Como saben, hay algunas medidas fundamentales que cambian esta estructura, que son la creación de los fondos
de pensiones de promoción pública y sobre todo los planes de empleo simplificados, tanto para autónomos, pero fundamentalmente pensando en pymes y planes sectoriales como los que se han creado. ¿Cuál es el resultado? Pues efectivamente vemos un cambio a través de estas políticas y de estas medidas, que ya hay 36, algo más de 30 planes simplificados, muchos de ellos de autónomos, y el gran plan sectorial de la construcción, que ya integra a más de 600.000 partícipes y más de 60.000 empresas. Dibujado este panorama, pues me gustaría ya pasar a las preguntas. En primer lugar, quiero saludarte, Mercè. Muchas gracias por conectarte. Y voy a hacer una pregunta general a todos los participantes de la mesa, que es cuál es la opinión de las diferentes partes, sectores que estén representados aquí, sobre cómo se ha implementado o cuál es la situación de la implementación de la recomendación decimosexta del Pacto de Toledo en los últimos años y cuál es la situación actual de la previsión social complementaria empresarial. Y un poco me gustaría que fuera hasta el momento actual, ¿no? Luego podemos hablar del futuro, qué cosas hacen falta hacer, qué se ha hecho, qué medidas pueden ser positivas, ¿no? Si quieres, Mercè, empiezas. Bien, buen día, buenos días y gracias a Mariano por cederme la palabra. Si me permitís, yo me uniría a lo manifestado por Mariano al principio, ¿no? Y es que mis primeras palabras quiero que sean de recuerdo muy sentido a aquellas familias, a aquellas personas que han fallecido en esta dama, una de las tragedias climáticas más graves que ha sufrido España y que nos exigen a todos y a cada uno de nosotros darlo todo a nivel económico, social, político y desde luego humanamente posible, claro que sí. Y en segundo lugar, agradecer al Observatorio de Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, especialmente a Xavi Barea y a Jordi Jiménez, por la invitación a participar en esta novena jornada, desde luego en una aula magna de la Universidad de Barcelona, que ya me hubiera gustado a mí estar con vosotros, pero bueno, no sé si aún escuchabais el sonido que nos llamaban al pleno, ¿no? Estamos aquí debatiendo, hoy precisamente se aprueba la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, con lo cual hoy estamos también en un día muy importante, al igual que en estas jornadas. Y también os tengo que decir que disfruté con vosotros de la aula magna en la anterior jornada. Dejadme que haga una previa. Desde luego, como presidenta del Pacto de Toledo, en la actual legislatura y en la anterior legislatura como portavoz del Grupo Socialista, es un honor estar entre expertos. Y os diré que me pronunciaré como presidenta del Pacto de Toledo, pero no como experta, porque ya estoy rodeada bastante. Yo creo que iluminaréis mucho más vosotros que yo, pero sí que os explicaré un ámbito quizá político que es el que se desconoce. Y creo que esto es importante, que hoy se organice esta jornada pensando en el Pacto de Toledo, que es una herramienta muy importante de cohesión social, una herramienta muy importante de consenso y de acuerdo, ¿no? Y en segundo lugar, hay algunas preguntas que no puedo contestar, más que nada porque no estoy del Poder Ejecutivo y sería poco prudente por mi parte. Pero ciertamente en la 14ª legislatura se aprobó el cuarto informe de renovación del Pacto de Toledo, que renovaba las recomendaciones que buscaron, y el pacto de algo tan estructural como es nuestro estado del bienestar. Y es importante fijar el contexto, porque, fijaros, veníamos de una reforma de 2013 que rompió aquel diálogo social y el consenso en el Pacto de Toledo. Se tuvo que rehacer la confianza mutua entre todos los miembros de la Comisión del Pacto. Y ahí tengo que decir, y quiero que no suene a partidista, es que fue así. Fue a partir de la moción de censura de 2018 que el debate y el consenso se desbloqueó. Fue en septiembre de 2018 cuando se llega a un acuerdo
en la recomendación 2, que es la vinculación del IPC a las pensiones, y fue a partir de ahí que de forma natural fueron llegándose a consensos en el resto de recomendaciones. Por lo que hace a la 16ª, yo creo que es importante fijar que en aquel momento éramos 10 grupos parlamentarios, con Podemos a la cabeza en un lado y con Vox en el otro, donde ni unos ni otros creían en la Comisión del Pacto de Toledo. De hecho, los primeros la habían querido desacreditar. Nos costó muchísimo llegar a acuerdos. Al final nos acabaron reconociendo de que la Comisión del Pacto era esencial para la pervivencia del sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque desde posiciones antagónicas hemos sido capaces de llegar a puntos en común, como la centralidad del sistema público de pensiones, lo decía Xavier Barea, también Mariano. Desde luego se priorizó la sostenibilidad financiera y, al igual que la sostenibilidad social, la dignidad de las pensiones, y se abrió una ventana de oportunidad en el segundo pilar de los planes de pensiones de empleo, basados en la negociación colectiva. Y ciertamente, lo decía Mariano, España está 8 puntos porcentuales por debajo del promedio de países de la Unión Europea. Podríamos hablar de Bélgica, podríamos hablar de Francia. Estamos también en patrimonio sobre PIB muy lejos de donde está, como decía, Bélgica y Francia. El diagnóstico lo conocéis perfectamente. Tenemos empresas de pequeño tamaño que nos dificulta mucho el que se pueda construir estos planes de pensiones de empleo. El sector bancario no ha favorecido mucho la creación de otros planes que no fueran los individuales. Eso yo creo que ya es comúnmente conocido, con lo cual. Y la negociación colectiva quizás ha estado siempre más orientada, yo no sé, igual alguien me peina ahora cuando intervenga, pero ha estado más orientada al corto plazo en el sentido de mejoras salariales y condiciones laborales, claro que sí, tiene que ser así, pero no se ha jugado con una herramienta que quizás no teníamos las EINAS, no teníamos ya lo decía bien, las herramientas necesarias. 2/3 de las ventajas fiscales en los planes privados se van a las rentas más altas, el 40% de los beneficiarios se encuentran en el decil de ingresos al año más alto, y yo creo que lo que es determinante es que 3 de cada 4 empresas desconocen la existencia de los planes de pensiones de empleo, y 3 de cada 4 trabajadores por cuenta propia también. La Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo pretende recoger la voluntad del Pacto de Toledo. Y lo decía Mariano en su intervención. El crecimiento de partícipes y de empresas con estos planes destaca especialmente la construcción. Los trabajadores autónomos les está costando un poco, están esperando, pero yo creo que será clave el final de 2025. Ahí los presupuestos generales del Estado tendrán que decir algo. Quiero pensar que saldrán. Desde luego se está trabajando en ello por parte del Gobierno y también por los grupos parlamentarios. Y respecto a los planes de la administración pública, tendrán que ser, y luego cuando llegue la pregunta en todo caso ya responderé, pero tendrá que ser un impulso evidentemente de esos presupuestos y a la vez del diálogo social. Voy acabando. Los datos los ha dado Mariano. Creo que queda mucho camino todavía por recorrer. Estamos en unos estándares un poco justos si nos comparamos con Europa, pero soy optimista. Tengo esperanza en que los convenios colectivos empiecen a trabajar estos planes de pensiones de empleo y que desde luego se convierta en un segundo pilar consolidado. Esa fue la voluntad del Pacto de Toledo, que fuera el segundo pilar consolidado en planes de empleo basados en la negociación colectiva. Y yo me quedaría aquí. Gracias. Si queréis, Toni. Bé, bon dia a totes i tots. Buenos días a todas y todos. Empezar, como no, por un agradecimiento al Observatorio, a Jordi Jiménez, a Xavier Barea, a Mercè Claramunt, a todo el equipo por haber creído oportuno cortar con el Consell de Treball Econòmic y Social de Cataluña para esta jornada. Os lo agradecemos.
y permitirme, como siempre, que voy a cualquier acto, un pequeño minuto, y será un minuto de marketing corporativa para explicar qué es el Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña, por si acaso alguien no lo sabe. El Consell es una institución pública, evidentemente, es una institución pública, pero independiente y cogobernada y formada por los agentes sociales y económicos más representativos de Cataluña. Nosotros nos dedicamos básicamente a fiscalizar la acción de gobierno, por lo tanto, a emitir dictámenes previos a las normas que tienen contenido social, laboral, económico, o sea, prácticamente todas. Por decirlo, igual dictaminamos sobre la ley de presupuestos, la de medidas financieras que acompaña presupuestos, como ahora estamos sobre el decreto que modificará la pesca a nivel continental o a la geolocalización de embarcaciones pesqueras. Nos dedicamos prácticamente a todo y esos dictámenes son preceptivos, no vinculantes, pero han de ser escuchados y de hecho son escuchados y tenidos en cuenta y modifican básicamente en el 50% de lo que decimos las normas previamente a que vayan definitivamente a Consell Executiu. Se nos escapan las del Parlament, es así, todavía no pasan por nosotros, pero en todo caso somos una institución que ha de ser tenida en cuenta y sobre todo porque formamos parte del sistema de diálogo social de Cataluña, que cada vez está más consolidado. Somos una pieza importante, no un gabinete de estudios meramente, a pesar de que evidentemente hacemos estudios, informes y la memoria socioeconómica y laboral del país, sino porque, vuelvo a decir, esta institución está formada y cogobernada por la gente que representa a mucha gente, o sea, las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT más importantes de Cataluña, las organizaciones empresariales, Fomento del Treball Nacional y PIMEC más importantes de Cataluña, la Taula del Tercer Sector Social, la Confederación de Cooperativas de Cataluña, los 2 sindicatos agrarios más importantes de Cataluña y también unos 3 expertos y expertas que la propia institución, el propio Gobierno de Cataluña designa para que formen parte de este plenario. En sí es eso, aparte de las actividades que podemos realizar conjuntamente con los colegios profesionales, con las universidades, a nivel internacional, con otros consejos económicos y sociales, en especial con los del Estado y con el Consejo Económico y Social de España, que preside el compañero Antón Costas y que además tenemos una muy buena relación con el Consejo Económico y Social de España. Claro, nosotros no emitimos dictámenes ni entramos a valorar espacios donde no tiene competencia la Generalitat de Cataluña, como pueden ser, evidentemente, el que trabajamos hoy. Ya nos gustaría que también tuviera competencias la Generalitat de Cataluña en este sentido. En todo caso, previo para aquí... hablamos del Pacto de Toledo también, y en esta sala no, evidentemente, pero hay mucho desconocimiento social sobre quién conforma el Pacto de Toledo y qué es el Pacto de Toledo. Creo que Mercè también lo ha explicado. El Pacto de Toledo lo conforman los partidos políticos, no las organizaciones sindicales y empresariales como a veces se cree o se quiere trasladar a la sociedad. Y eso destila a veces una demagogia en el debate social, tanto de las extremas de un sitio como de otro, que contribuye a distorsionar y a contaminar el debate sobre lo que se realiza en ese marco, ¿no? Esa 16ª recomendación, eso sí, paradójicamente, tiene que ver no solo con lo que decidan en el marco del Congreso de los Diputados, en la Comisión del Pacto de Toledo, sino con lo que puedan desarrollar realmente en la negociación colectiva los agentes sociales en el día a día, ¿no? Y en eso se ha explicado previamente, no estamos por circunstancias económicas, sociales o de entente, en el mejor de los momentos. La previsión social complementaria, tampoco lo descubriré en esta sala, es una oportunidad para mejorar el bienestar futuro de las vidas de las personas trabajadoras. Eso está claro y no solo pasa o puede pasar en España, sino que está pasando en el conjunto de países donde se apuesta por ello, que coincide con el conjunto de países donde seguramente el sindicalismo y las organizaciones empresariales son capaces en la negociación colectiva de empresa o de sector de llegar a acuerdos con más facilidad. Por lo tanto, donde las dos partes están equilibradas, no cuando se suceden determinados desequilibrios que tienen que ver a veces también con las inoportunidades o no conseguir esos acuerdos más a nivel global. Otro de los elementos que tiene que desarrollarse para que la previsión social complementaria en el marco de las empresas de la negociación colectiva sea posible es la seguridad, la confianza, la transparencia.
Y en eso tienen que ver mucho, evidentemente, los que participan en esas negociaciones, pero tiene que ver mucho también el conocimiento social de lo que es la previsión social complementaria. Aquí creo que debemos entre todos, los que estáis en la sala, los que estamos en la sala, desde luego lo hacemos, pero debemos también trasladar a la sociedad, en el conjunto del sistema educativo, en el conjunto del debate público, explicar realmente lo que aporta de positivo, lo que puede aportar de positivo a la vida de las personas y lo que significa esa seguridad y esa confianza, partiendo de la primera premisa, que cuando hablamos de previsión social complementaria estamos hablando de previsión social complementaria y, por lo tanto, lo primero que debemos asegurar es que el sistema público, el que nos afecta a todos, sea seguro, sea sostenible, sea suficiente, y lo es, y lo ha de ser. Y lo ha de ser por acuerdos políticos y lo ha de ser por confianza en el debate social. A mi modo de vista, por la información que tengo, yo parto evidentemente de uno de los agentes sociales que participan en esas negociaciones, aunque ahora no esté directamente ubicado ahí. La apuesta está consolidada en la negociación colectiva. Las confederaciones sindicales y las organizaciones empresariales creen en la previsión social complementaria y, por lo tanto, en el desarrollo necesario, en el marco de esa negociación colectiva, empresa a empresa, sector a sector, de la previsión social complementaria. Pero tienen que luchar contra eso, tienen que luchar habitualmente con la demagogia que en el debate público y no siempre de gente organizada y no siempre de gente interesada en lo colectivo, sino en lo individual, se encuentran día a día, y eso lo tienen que trasladar al debate también interno de sus propias organizaciones, ¿no? También hay una sensación en ese debate público de cierta no accesibilidad por desconocimiento. Esto siempre, aquí llevaré a lo más simple, el eslogan casi: esto es solo para las grandes empresas, esto es solo para la gente de un determinado renta salarial, esto es solo en determinados ámbitos, esto no puede llegar a mí, ¿no? Y claro, esto pasa también porque incluso las administraciones crean en ello, ¿no? Yo tengo un 0 euros en mi plan de pensiones de la Generalitat de Cataluña, porque ahora llevo 3 años siendo personal de la Generalitat de Cataluña. Claro, los trabajadores y trabajadoras de la Generalitat de Cataluña tienen 0 euros en su plan de pensiones. Si la Administración principal de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, no cree en eso, o no lo toma como prioritario, o no lo ha podido desarrollar, pues realmente empezamos por mal, ¿no? Y creo que también ejemplos como el que se han dado recientemente, como en el sector de la construcción, bueno, se deben explicar más y mejor. Y en eso, bueno, le toca explicarlo a quien le toca explicarlo. Ponemos a disposición la Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña para explicar, evidentemente, estas experiencias, pero me parece que es un buen fruto de un sector que los que lo conocéis y las que lo conocéis, no es un sector fácil para la negociación colectiva, nunca lo ha sido, y han sido capaces de llegar a este acuerdo, como han llegado previamente a otros acuerdos en temas de formación, en temas de salud laboral, pioneros para muchos otros sectores. Bien, quería simplemente iniciar mi participación con estos elementos que creo que pueden ser complementarios y evidentemente forman parte de la idea de que las instituciones, y los que nos toca estar temporalmente en las instituciones, debemos también lanzar mensajes positivos de seguridad y confianza a las personas trabajadoras, al conjunto de la población, y explicar bien que determinados elementos pueden ser incluso de carácter de desarrollo humano y personal y económico satisfactorio. Sin duda, no puedo estar más de acuerdo. Muchas gracias por tu intervención y, si quieres, Carlos. Muchísimas gracias, Mariano. En primer lugar, quería tener, como el resto de ponentes, unas palabras de recuerdo para las víctimas de la DANA. Aquí, sobre todo, quería poner en valor el que ayer se firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía, el Consorcio de Compensación de Seguros y UNESPA, en representación de las entidades aseguradoras, para ayudar al máximo posible y poner a disposición del Ministerio y del Consorcio de Compensación de Seguros toda la fuerza de lo que es peritos, tramitadores de siniestros del sector, para poder conseguir que se agilicen al máximo los pagos por parte del consorcio de todas las indemnizaciones que tienen que ver con reparar, ¿no?, los efectos de la DANA. Aparte, pues por supuesto, quería también tener unas palabras de agradecimiento para el observatorio por su gran labor de difusión en este ámbito. Y sin más, pues entraría ya al tema.
Bueno, yo destacaría, al hilo de lo que han comentado los anteriores ponentes, la recomendación 16ª y luego lo que ha sido el desarrollo de toda la ley que se aprobó en 2022, tiene un objetivo positivo, ¿no? Nosotros desde el sector, las entidades aseguradoras que no solo comercializan seguros de vida, sino también son gestoras de planes de pensiones, vemos como muy positivo el objetivo que se marcan esas, bueno, pues primero lo que es el Pacto de Toledo y después la ley, de tratar de desarrollar el segundo pilar de las pensiones en España, que claramente estaba infradesarrollado, ¿no? Yo creo que las cifras pues lo demuestran. En España, hasta hace poco, solo tenemos al 10% de los trabajadores incluidos en un sistema de empleo. Ahora, con la inclusión de los trabajadores en el convenio de la construcción, pues ese 10 ha subido a 12, pero hemos conseguido moverlo 2 puntos de momento. Por lo tanto, y bueno, también en el ámbito de autónomos, pues digamos, también se han creado planes de pensiones de empleo simplificados, luego daré las cifras, bueno, que están consiguiendo que se mueva algo en el ámbito del segundo pilar que llevaba mucho tiempo parado, como se ha dicho antes. Y en ese sentido no cabe más que valorarlo positivamente y esperar, luego veremos si las cifras avalan los resultados, ¿no? Que eso se desarrolle. Sí que hay un elemento de la reforma de la ley del 2022 que yo creo que en ese sentido creemos que no ha ido en la buena dirección, y es que, como decían antes, sin poner en tela de juicio la centralidad que tiene el primer pilar de las pensiones, que no se discute, yo creo que tanto en el ámbito europeo como, por ejemplo, la propia presidenta del Supervisor Europeo de EIOPA ponen de manifiesto que, además, para conseguir precisamente lo que decía antes Xavier, una adecuación de las pensiones, no solo hace falta un primer pilar fuerte, sino hace falta que las personas tengan también recursos que provengan de sus pensiones de la empresa y de sus pensiones individuales para que su vida tras la jubilación pues sea la más adecuada posible, digamos, puedan mantener su nivel de vida tras la jubilación. Siendo España uno de los países que tiene una de las tasas de sustitución más generosas, ¿no?, que puede estar en torno del 70%, no hay que olvidar que cuando uno se jubila, de media, está perdiendo un 30% de su salario desde el momento anterior en que se jubila al momento posterior en que se ha jubilado, siendo, como digo, el primer pilar de las pensiones en España bastante generoso. Quiere decir que hay un 30% de su salario que pierde en ese momento y, por lo tanto, sería bueno que pudiera contar con recursos que le ayudaran a complementar su pensión pública para poder seguir manteniendo su nivel de vida tras la jubilación. Si nos vamos a las cifras, bueno, pues ahí, como os digo, ¿qué se ha hecho o creemos que no ha sido correcto? Es decir, tratar de impulsar el segundo pilar a costa de perjudicar al tercero, para nosotros es un error. Hay que impulsar todos los sistemas, todos los pilares, entre ellos, por supuesto, también el tercer pilar. Y entonces, en ese ámbito, todos conocéis que la reforma supuso un descenso del límite de aportación anual de 8.000 a 2.000 en primer lugar y luego de 2.000 a 1.500, que hace muy difícil el que se puedan acumular en ese tercer pilar pues cuantías que puedan ser suficientes para complementar tanto el primero como el segundo. Yendo ya a lo que son las cifras, bueno, pues yo antes lo ha comentado Mariano, es decir, estamos hablando de a finales de 2023, estamos hablando de unos 36.000 millones de euros en fondos de pensiones de empleo, a los cuales hay que sumar 406 millones en los planes de previsión social empresarial. En el ámbito de las pensiones, planes de pensiones individuales, estaríamos hablando de unos 85.000 millones de euros y en planes de previsión asegurados casi 11.000 millones de euros. En total, estaríamos hablando de 133.000 millones de euros, que parecen mucho, pero no llegan ni al 10% del PIB. Si nos vamos a cifras que salen, por ejemplo, recientemente se han publicado estas cifras en el informe Draghi, que todos conoceréis. Draghi hablaba de que en Estados Unidos el total de activos en pensiones asciende al 142% del PIB, en el Reino Unido el 100%, y luego tenemos una serie de países europeos, como son Países Bajos, Dinamarca y Suecia, donde puede estar alrededor de 100 o 100 y pico, algo más del 100%, pero si fuera de eso, en el ámbito de la Unión Europea, lo que vemos es que pues existe un infradesarrollo del segundo pilar en muchos países, entre ellos, lógicamente, España. Si vamos a lo que son los efectos de la reforma,
Y aquí, bueno, las cifras que doy, es decir, las cifras oficiales siempre van con algo de decalaje, entonces me voy a las que puedo considerar más cercanas, que son las que ha presentado recientemente en una jornada que vi en septiembre el director general de Seguros, y así no me equivoco, ¿no? Probablemente hoy en día pues las cifras sean mayores. El elemento central para mí de la reforma que se hizo en 2022 fue la creación de los planes de pensiones de empleo simplificados, ¿no? Eso sí que supone un cambio. Ahora mismo, las cifras que yo tengo de septiembre, que probablemente ahora mismo sean más, ¿no? Y seguro que hay alguien que luego me dice que son más, estábamos hablando de 34 planes de pensiones de empleo simplificados, de los cuales uno era sectorial, que es el de la construcción, y 33 son de autónomos. En total, a esa fecha que yo me refiero, que es septiembre, se estaban acumulando en ellos 232 millones de euros. Eso representa apenas un 0,6% del total del ahorro acumulado en planes de pensiones de empleo, que, como hemos dicho antes, tampoco es mucho, ¿no? Bueno, pues sí que ha habido un elemento fundamental, que es que de esos, como digo, de esos 34 hay uno que es sectorial, que es el de la construcción, que ha integrado pues aproximadamente, en este momento yo tenía 500.000, a lo mejor hoy ya son 600.000 partícipes, ¿no? Y que eso hace que, lógicamente, las personas que están integradas en sistemas de empleo hayan pasado del 10 al 12%, todavía estamos en el 12%, y en el ámbito de autónomos tenemos pues, algo más de 60.000 partícipes en esos 33 planes de pensiones de empleo simplificados, con una acumulación que estará algo por encima de los 100 millones de euros, pero que todavía es insuficiente. Claramente coincido con también lo que han señalado algunos de los ponentes anteriores, que existe un gran desconocimiento. Nosotros estamos tratando de trabajar con sindicatos, con COE, hemos creado una guía para la implementación, tanto en empresas como en sectores empresariales, en organizaciones de autónomos, de un plan de pensiones de empleo simplificado. Esa guía está publicada desde el año pasado, vamos a publicar ahora una actualización y lo que pretende es dar a conocer la reforma, dar a conocer las ventajas de los planes de pensiones de empleo simplificados y conseguir que ese segundo pilar se desarrolle. En el ámbito, como decía, el tercer pilar, lo que ha pasado es que con la reducción de los incentivos pues se han reducido las aportaciones en 7.100 millones de euros. Es decir, estábamos hablando antes de que han crecido en planes de pensiones de empleo simplificado 232, pero se han perdido 7.100 millones de euros en planes de pensiones individuales en los últimos 3 años y de no revertirse pues van a ser 2.700 millones anuales recurrentes. La realidad es que hoy en día las prestaciones de planes de pensiones superan las aportaciones. Estamos en niveles de aportaciones netas negativas y eso pues, lo que indica es que la reforma, que tenía unos objetivos muy adecuados, lo que sí que es verdad es que en términos de velocidad, en términos de número, pues no está dando todos los resultados que se esperaba, ojalá los dé en el futuro y, como diré más adelante, porque aquí me voy a parar, probablemente se podrían hacer muchas cosas, adoptar nuevas medidas que permitan revertir algunos de estos problemas que he comentado y conseguir que efectivamente se desarrollen tanto el segundo como el tercer pilar. Muchas gracias, Carlos. John, es tu turno. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. También comentar, como todos los demás, mi solidaridad con los afectados por la DANA. Y después de oír a todos, pues bueno, al final pues quería comentaros sobre todo en el sentido en el que yo creo que somos la única entidad en la que se dedica realmente a esto con pies en el suelo. Y realmente ver un poco las pegas que creo que vemos al hilo de todo lo que comentamos, el marco que hemos elaborado a nivel político, a nivel fiscal, ¿no? Yo creo que, no sé si experto, pero llevo unos cuantos años que son, pues no sé, casi toda mi vida laboral en esto, y lo que sí me permite hablar es de la evolución de lo que hemos visto. Pues Mariano ha comentado que es desde el año 87 ley de planes, todavía no estaba, soy algo más joven, pero sí teníamos ya un instrumento como era la mutualidad, en este caso sectorial, que también he oído hablar que, bueno, pues que las pymes, que no sé qué, que todas las empresas que engloban el universo un poco de los sectores productivos en el país,
pues no pueden acometer un proyecto como de algo de previsión social complementaria. Nosotros desde el año ya 1970, que se dice pronto, ya tenemos la autorización para ejercer como mutualidades. En el 71 entran los primeros fondos de vuelo y en el 72 son los de tierra los que también ingresan en la mutualidad. Lo que decir que si hablo de vuelo y de tierra somos sectorial del sector aéreo. Por eso lo de Loreto, que es la patrona y es la Virgen de Loreto, la que obviamente nos ampara, ¿no? Y Dios nos ampare. Bueno, en el sentido que os comento, hemos conseguido, después de tanto trabajar y de hacer un ingente trabajo, yo creo, de acometer todas las, reformas, adaptarnos a los tiempos, adaptarnos a todos los criterios exigibles de capitalización, de solvencia y demás, pues hemos conseguido que ahora mismo aquello que era un embrión que prácticamente provenía de Iberia, y no había más, Iberia INI, gran empresa estatal, ahora mismo somos un entramado de 40 empresas, en los cuales en el convenio sectorial sí se habla explícitamente de nuestra herramienta, Loreto, como una instrumentación preferente para instrumentar sus compromisos por pensiones, y ya somos más de 29.000 personas a las que damos cobertura en esto. Y digo que somos una mutualidad, no somos un plan de pensiones. Es que todo el mundo se ha empeñado que la previsión social complementaria solo lo hacen los planes de pensiones. No, en este país hay muchos otros instrumentos que lo hacen. Y además, diría más, cumplimos con creces todas las recomendaciones de la recomendación 16ª, pero todas, incluida la que Mariano recomendaba, que era la de sin ánimo de lucro, que se ha quedado en el limbo. Cubrimos, diría yo, que provenimos del convenio colectivo que obviamente también siempre hay una parte que voy a también hablar, aunque probablemente es políticamente incorrecto, que es la parte empresarial. La parte de los trabajadores obviamente es un coste para ellos porque hay un salario diferido que ahora mismo no les permite hacer un gasto. Ese salario diferido, como sabéis además, y además estamos en la Facultad de Economía, por ese misterioso efecto del interés compuesto, pues los primeros 100 euros son los mejores que puedes tener tú en una inversión, en un sitio en el que vas a cobrar dentro de 40 años, lo cual hay que echarle confianza al asunto, ¿no? Entonces, dicho esto, realmente, bueno, pues tenemos un instrumento en el que la gente puede aportar, tenemos un instrumento en el que, por convenio colectivo, a través de los trabajadores que tienen que hacer un esfuerzo real a hoy, y no gastarse en salir el viernes o irse, que bastante tienen con la hipoteca, el alquiler y los niños, pero hay un esfuerzo ya para que en un futuro, como ha hablado Carlos, hemos hablado todos en general, tengan un futuro en el cual su renta disponible a futuro no sea exigua y ese 30% no sea una cosa que minore sí o sí, porque es en media lo que estamos hablando, incluso ya las rentas más altas todavía más. Entonces, esa es la parte que yo creo que, aparte, incluyendo planteamientos de formación, y hablaba también Carlos de que tienen unas guías y demás para que los trabajadores y los empresarios puedan acometer estos acuerdos, faltaría la parte de los empresarios. Los empresarios, cuando vas a hablar con ellos y te topas de bruces con la realidad, porque esto es muy bonito, pero para ellos es un coste. Un coste. O sea, al final, ellos, ¿qué es lo que ven en esto? Una de dos. O somos capaces de convencerle que retienen talento, los beneficios sociales y patatín y patatán, y una serie de, que en marketing, con la Consell, seguro que lo saben bien, pero esto cuesta un esfuerzo, hay que hacerlo, porque los empresarios lo único que ven son los números, y dicen, ¿esto cuánto me cuesta? De la masa salarial, un X%. Bueno, pues hay que darles algún añadido más. Y hay dos añadidos. Yo creo que a los empresarios les favorece una cosa, es la retención del talento y generar una parte que es una exposición de que realmente ellos puedan tener los trabajadores más fidelizados y que puedan ser más productivos, yo diría. La otra parte sería decir que fiscalmente algo les favorece, que desde que se quitaron las deducciones, se quitaron todo tipo de, incluso hay algún tipo de discriminación respecto a los que tienen competencias transferidas en cuanto al tema de desgravaciones en cuanto a contingencias comunes en la seguridad social, o incluso cuando realmente desde el año 2013, si no mal recuerdo, se incluyen en la base de cotización la parte de que sea la aportación empresaria en la seguridad social, hombre, es que además les hacemos una guinda, ¿no? Dices, bueno, entonces yo creo que
Hemos basado mucho el cumplimiento de las recomendaciones en generar productos que ya os digo existían casi ancestralmente y que realmente lo que hay que basarse, entiendo yo, es en generar ahorro. Porque si no hay ahorro es imposible que generemos nada. Entonces, el producto existe, mejorable siempre. Podemos hacer muchas cosas, muchos pinitos, lo que quiera, pero yo he visto que cada vez que ha habido un cambio de gobierno de cualquier tipo, ha habido un batiburrillo fiscal y además, realmente luego, alguien que se ha empezado con creación de productos, porque esto gusta mucho, o sea, esto de, yo no sé, pero bueno, tú estarás más enterado, las PIAs, PPAs, no sé qué, tal, no sé cuál. Hay un montón de productos, no sé si todo el mundo sabe de qué funciona. Y luego, realmente, el batiburrillo fiscal que decía, aparte de la discriminación, como decía, de impuestos de sociedad, por ejemplo, una mutualidad como la nuestra, tiene que pagar un 25% de sociedades. Lo que pasa, como cuando hablamos, como ha dicho Mariano, sin ánimo de lucro, nosotros, la provisión que excede de la parte que se genera además de lo que se garantiza en el tipo de interés técnico, que es muy poquito, porque las inflaciones han bajado muchísimo, a excepción de la parte de la guerra, pues son provisiones técnicas. Con lo cual, obviamente, hay una factura fiscal algo menor, pero realmente la tasa es como si fuéramos Generali o Mafre o cualquiera. Eso no tiene ningún sentido. Y luego, os animo a que hagáis ahora, y aquí creo que estamos en un foro de gente estudiosa y docta, que sepáis cuál es el límite fiscal vuestro de las aportaciones que podéis hacer a fin de año en los planes de pensiones o mutualidades de previsión social complementaria. Os animo a que hagáis el cálculo, porque realmente desentrañar ese galimatías de coeficientes, de salarios mayores, menores y demás, eso no facilita ni ayuda al empresario a decir, bueno, es que somos 4 y tengo que tener un departamento de recursos humanos o un gestor que me tiene que dedicar no sé cuánto tiempo a esto. Bueno, yo eminentemente quería daros una parte algo práctica, diciendo que creo que existimos desde hace muchos años, tenemos una cumplimiento de todas las recomendaciones, entiendo, una por una, si empezamos a ver convenio colectivo, aportaciones suficientes. De hecho, lo de las aportaciones suficientes también quería comentar algo. Es que nos ha pasado con todo ese que también hablaba y le llamo yo batiburrillo fiscal, que van cambiando los límites, hemos tenido que devolver dinero a las empresas porque se pasaban de límites. Claro, no podían aportar más y hemos tenido que... Claro, como desde el año 2007, si no mal recuerdo, los límites financieros fiscales se equipararon, claro, nosotros además tenemos la obligación de que si se pasan hay que devolverlo. Y como sabemos, como vienen aquí, dice, oye, 1.000 euros, pues 1.000 euros para la empresa, que luego le devolverá en salario, pero no en salario diferido, que es de lo que se trata esto, de planteamientos de previsión social complementaria. Y bueno, no quería aburriros más, de hecho, bueno, pues yo creo que es que no hay muchas más historias. Yo podría he hecho un resumen de todas las recomendaciones de la 16ª, cubrir contingencias mínimas de jubilación, invalidez y fallecimiento, obviamente las hacemos. También hay algunas historias sobre algunos supuestos especiales que también están en la ley. Preferente abonarse en renta, todas estas cosas las tenemos y creo que, bueno, cumplimos con creces. No somos ni plan sectorial en el sentido de plan de empleo, ni somos un plan simplificado, pero tenemos pues a un montón de compañías del sector aéreo que, bueno, creo que estamos ahí y que, bueno, que seguimos vivos y realmente, bueno, pues creo que es un instrumento a tener en cuenta. Y nada más, perdonad si me he excedido, pero... Muchas gracias, John. Yo creo que han sido reflexiones interesantes sobre unos instrumentos que a veces no suelen salir en este tipo de eventos, ¿no? En muchos eventos. Y yo creo que es importante, ¿no?, ponerlos en valor porque también es un instrumento más, como has dicho, apto para estos temas, ¿no? Así que muchas gracias. Iba a pasar a las siguientes preguntas dedicadas a cada uno de los ponentes, pero veo que Mercè creo que ha tenido que ir a la votación. ¿Está? ¿Se puede conectar? Sí. Sí. Se puede conectar. Sí. Vale, si no, mientras... Mercè.
Sí. Hola. Hola, de nuevo. Hola nuevamente. Bueno, ya que estás disponible y has podido conectarte, otra vez me gustaría, tengo muchas preguntas para hacerte, voy a intentar hacer alguna que puedas contestar y alguna otra ya me has dicho que a lo mejor no puedes contestar, pero como estás en la sede de la soberanía nacional, La soberanía popular. claro, pues entonces digo, a lo mejor si puedes trasladar a tus compañeros algunas de nuestras preocupaciones sería interesante. Yo la primera pregunta que quería hacerte era, alguien lo ha dicho antes en los ponentes, que tenemos una legislación muy dispersa en cuanto a la previsión social complementaria, tanto individual como de empleo. Tenemos numerosos instrumentos, cada uno con su normativa específica. Es muy difícil abarcar todo y que los ciudadanos, si ya partimos de una situación de poca educación financiera, etcétera, ante una complejidad de tanta legislación dispersa, si no, habría llegado el momento de legislar, ir a una legislación específica de previsión social complementaria, que solo abarcara eso, pero recogen todos los instrumentos, pero algo que me parece importante, con una separación nítida en lo que es segundo y tercer pilar, porque creo que durante la experiencia que tenemos estos 35 años, creo que se han producido muchas ineficiencias en este tema. Entonces, quería preguntarte sobre esto y simplemente trasladarte dos peticiones, como te decía a tus compañeros, si la necesidad de generalizar la previsión social de administraciones públicas, sobre todo recuperar las aportaciones, para que si la administración pública como empleador puede ser un acicate para que el resto de empleadores pues vean que esto es importante, ¿no? Sería bueno, y lo dejo ahí, que yo creo que con esto es importante, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Mariano. Efectivamente, yo creo que uno de los problemas de los que adolece el conocimiento en general del sistema de protección social, de pensiones como tal, es el gran desconocimiento que tiene la ciudadanía. Por tanto, si a esto le añadimos una complejidad y dispersión de normativa, es muy difícil que la ciudadanía entienda de qué les estamos hablando. Pero insisto, es que ya hay un gran desconocimiento respecto al propio sistema del primer pilar, ¿no? Y pondré un ejemplo. Aún es hoy que hay personas que te dicen, oye, yo he cotizado más de 48 años, entonces me toca, si me jubilo a los 63, a mí no tienen que penalizar, por ejemplo, ¿no? Y tener que explicar y decir, oye, que no estamos en un sistema de capitalización, sino que estamos en un reparto. O sea, imaginaros si a nivel de ciudadanía, ¿no? De ciudadano de pie, el primer pilar no pillamos, el segundo pilar aún es mucho más complejo, porque cuando tú le vas a un trabajador y le dices, sí, mira, tenemos un plan de pensiones de empleo simplificado, te dicen, bueno, vale, pero ¿yo dónde pongo el dinero? Y ahí la transparencia es vital. Y por eso la transparencia, empezando por una compilación o una normativa unificada y clara, serviría para ello, creo, lo pienso como legisladora, humildemente como legisladora, lo digo. Y en segundo lugar, efectivamente, las administraciones públicas son las que tienen la capacidad de, y lo digo a título personal, vaya a ser que me venga alguien y me diga luego, oye, ¿tú qué dices? Pero no, pienso que las administraciones públicas son las que tienen que dar ese ejemplo, ¿no? Porque además son las que tienen las herramientas mucho más ágiles y les puede permitir incluso fortalecer la propia administración pública con esos instrumentos. Ahí yo creo que eso sería lo deseable, pero ciertamente creo que quien tiene que dar aquí la batuta, o sea, quien tiene la batuta es el diálogo social y, por tanto, los agentes sociales. Este gobierno ha fortalecido la negociación colectiva. En la administración pública se tiene que demostrar. Esa es mi humilde opinión.
Y además, la pedagogía, lo decíais todos y cada uno de los intervinientes, la pedagogía es básica, poder explicar de qué estamos hablando. Cuando lo decía, si no recuerdo mal, el responsable de UNESPA, que no es aquí Carlos, lo decía Carlos, si no somos capaces de explicar que el sistema público de pensiones con un 70% de tasa de sustitución ya estamos hablando de un pilar muy potente, claro, a la que les digas o les expliques, oiga, que si complementamos, usted puede complementar con el 30%, si usted contribuye en un sistema de capitalización, vamos a ver qué mecanismo, qué producto o qué herramienta, yo creo que la gente lo entenderá. El problema es que si hay un gran desconocimiento de cómo funciona el primer pilar, se genera una gran desconfianza a nivel ciudadana, empezando por los partidos políticos. Y lo dejo ahí, no señalo a nadie, que no acabamos de explicar o no se acaba de explicar bien qué quiere decir el segundo pilar. Pero ciertamente pienso que la Ley 12/2022 fue una apuesta decidida por potenciar el segundo, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo, la 16ª recomendación pretendía efectivamente dejar a un lado a los planes individuales, pues porque francamente no se habían portado bien. Y lo digo así como coloquialmente. O sea, no puede ser que tú estés apostando por un plan individual y que llegado el momento te salga negativo pues porque has estado pagando una de comisiones terribles. Eso es inaceptable ya socialmente. Entonces, vale la pena que haya una voluntad unívoca de todos los agentes, y aquí hablo de partidos políticos, de las instituciones, evidentemente de los agentes sociales, de la sociedad civil, como es el observatorio, ¿no? Que estáis organizados en ese sentido, investigando y haciendo pedagogía, para explicar de qué estamos hablando y qué supone. Que además no es solo una herramienta de ahorro, el segundo pilar, es que es un activo financiero a nivel de economía nacional. Esto tampoco no lo explicamos tanto, ¿no? Nos quedamos con la persona, ¿no? Con el corto y no vamos a las grandes transformaciones que puede suponer pues un ahorro a medio largo plazo. Dicho esto, y lo ha dicho creo que John, o tenemos salarios dignos o la ciudadanía, tú no vas a poder negociar ni en empresa ni en la administración pública, que quizá que es la que sí que tiene mayor capacidad, ¿no?, de mejorar salarios, o es la que tiene salarios más mejores, más dignos. Pero fomentemos los salarios dignos en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas. Y ahí necesitan las pequeñas y medianas empresas un apoyo muy potente de los poderes públicos para hacerle frente, ¿no? Yo me quedaría aquí, si os parece bien. Muchas gracias, Mercè. Tanto para Carlos, para John, hemos hablado un poco de cómo ha sido la evolución durante estos años del segundo pilar, cómo se ha hecho el desarrollo de la recomendación 16ª con las medidas que se han ido adaptando. Lo que me gustaría saber es que me hablarais del futuro, es decir, qué cosas veis que harían falta, qué cosas serían necesarias, además de las que se han hecho, de cara al futuro para conseguir ese objetivo, ¿no?, desde vuestro punto de vista. Pues muchas gracias. Bueno, yo, como decía antes, el objetivo de la reforma iba en la buena dirección. Sí que es verdad que hay cosas que yo creo que teniendo buena intención pues no han dado todo el resultado que se esperaba, y lo que sí que es verdad es que vemos que hay elementos que podrían mejorarse para que tanto el segundo como el tercer pilar pues puedan tener esa potencia para complementar la pensión pública cuando las personas se jubilan. Yendo a las medidas concretas, pues planteo las siguientes. Es decir, desde el punto de vista de la concienciación es importantísimo. Todos hemos oído hablar del sobre naranja sueco, ¿no? Es decir, es una carta que todas las personas reciben en su casa todos los años diciéndole, oye, con estas hipótesis tu expectativa de pensión pública es esta,
y tu expectativa de pensión de tu empresa es esta y tu expectativa de pensión de tu sistema individual es esta. Tú te sumas y te dices, oye, pues me dice que voy a cobrar 1.800 de pensión pública, me dice que voy a cobrar 200 de mi empresa y que voy a cobrar 100 de mi sistema individual. Me hago la cuenta y me digo, me sale 2.100. Si ahora mismo estoy cobrando 2.700, cuando me jubile voy a tener, como os decía antes, un gap de 600 euros, ¿no?, al mes, que no voy a poder, ese es a lo mejor el 30% que me he referido antes, ¿no?, de diferencia. Entonces, si la gente es consciente de estas cifras, en términos de renta mensual que cobraré cuando me jubile, evidentemente son expectativas de pensión, ¿no? No son derechos ciertos, pero sí me dan una información, yo puedo ser muy consciente de cuál es mi situación y a partir de ahí tomar decisiones, sobre todo desde joven. Esto sucede en muchos países europeos. En nuestro país estuvo a punto de suceder como consecuencia de una obligación que está prevista en la Ley 27/2011 y que estuvo a punto de aprobarse un reglamento que le faltó publicarse en el BOE, pero se paró en el último momento y desde entonces no se ha reactivado. Sí que existe un simulador en el ámbito de la Seguridad Social donde puedes entrar con tu certificado de firma electrónica, pero sí que os diré que, estando muy bien, requiere, primero, estar informado y entrar. Segundo, tienes que tener un certificado de firma electrónica, con lo cual al final no lo hace como muy operativo desde el punto, o sea, siendo una herramienta que también tiene buena intención, no tiene la misma potencia que recibir una carta en tu casa donde te dé esa información agrupada que te permita tomar decisiones informadas. En cuanto a cómo impulsar la previsión social en el segundo pilar, bueno, en la recomendación de 16ª lo ha dejado toda la negociación colectiva. Hay países europeos que han ido un punto más allá por el tema de lo que llaman la economía del comportamiento. Le han pegado un pequeño empujoncito adicional, que es los sistemas de adscripción por defecto o automatic enrollment. No solo está el Reino Unido, hay otros muchos países, pero básicamente es un sistema en el cual desde que una persona entra a trabajar desde joven en una empresa, si el trabajador pone dinero, la empresa tiene que poner dinero y el Estado pone dinero. En el Reino Unido, si el trabajador pone un 3% de su salario, la empresa pone un 4% y el Estado pone un 1%. En total es un 8% el salario mensual que se está acumulando desde que entro a una empresa con 23 años hasta que me jubilo con 67. Eso tiene una potencia enorme para dos cosas: para incorporar a todo tipo de empresas, para incorporar a todo tipo de trabajadores, para incorporar a todos los niveles de renta y para superar el gap de pensiones que tienen las mujeres en relación con los hombres. En el Reino Unido es un sistema que apoyan tanto empresas como sindicatos y que se ha demostrado efectivo. En los informes Draghi, Letta, Noyer, que se están ahora publicando en los últimos meses, todos inciden en las necesidades del ámbito europeo de fomentar el automatic enrollment o la adscripción por defecto. Creemos que sería sin duda una medida que podría ayudar mucho a generalizar la previsión social de segundo pilar. Si nos vamos al sistema actual, pues hombre, hay cosas que se pueden hacer. Como decías tú antes, John, pues hasta el año 2012 las contribuciones que una empresa hacía a sus sistemas de empleo de sus trabajadores no cotizaban a la Seguridad Social. Luego en el 2012 se quitó, es decir, que cotizaba todo y ahora se hemos recuperado parte del incentivo, que está bien, pero tiene un límite de 1.623 euros por persona. Os digo, no está mal, pero si fuera mayor el incentivo, pues a lo mejor habría más empresas que entrarían a promover este tipo de sistemas, ¿no? Como también ha dicho antes Tony, hay que incentivar, ¿no? Y la manera de incentivar es pues con este tipo de incentivos. En cuanto al impuesto sobre sociedades, también se ha recuperado una deducción del 10%, pero también está topada y, digamos, ha mantenido los límites que tenía hace 15 años. Entonces, si no se actualiza, pues el incentivo no termina de ser totalmente potente. Y luego hay otro elemento que está frenando mucho, aparte de que, lógicamente, como os digo, las cifras de desarrollo pues están siendo lentas, es la limitación fiscal que te dice que aunque haya un límite conjunto de 10.000 euros, yo tengo el límite de lo que me pone mi empresa. Quiere decir que resulta que si mi empresa me pone 500 euros, bueno, que si hay unos coeficientes incrementales, ¿vale? Pero bueno, voy a poner, si mi empresa me pone 1.000 euros, yo no puedo poner más de 1.000 euros. Quiere decir que yo puedo llegar a 2.000, no puedo llegar a 10.000. Pues oye, si mi empresa me pone... Depende de lo que ganes. Sí, bueno, y si ganas más de 60.000 euros... Por eso yo decía y animaba que si fueran capaces de saber lo que tienen que aportar si trabajan en una empresa. Pero bueno, yendo al caso general, lo cierto es que dices, oye, pues
Si mi empresa me pone 1.000, fenomenal, pero si hay un límite de 10.000, déjame aportar a mí el resto, si quiero, hasta los 10.000, ¿no? Y eso, pues, ahora mismo no se puede hacer, ¿no? Otro tema fundamental, bueno, de hecho, la Comisión Europea ha puesto un expediente a España para decir, ahora mismo tenemos un límite financiero que es igual que el fiscal. El límite fiscal es 1.500 euros, significa que a mi plan de pensiones individual solo puedo aportar 1.500 euros. Déjeme que aporte más si quiero, lógicamente habría que cambiar la fiscalidad para que no resulte penalizador, pero ¿por qué no se pueden eliminar los límites financieros para que una persona, aunque tenga un límite fiscal de 1.500, pueda aportar, si quiere, 6.000 a su plan de pensiones, si le va bien, ¿no? Y ya termino. Sí, ya termino. Reactivar el plan de pensiones de empleo de la Administración del Estado y de las administraciones públicas es fundamental para dar ejemplo. Y en el ámbito individual diría 3 cosas. Elevar los límites de 1.500 a por lo menos lo que tienen las EPSVs en el País Vasco, que son 5.000 euros al año. Eso sería una... Fomentar, que no obligar al cobro de lo que son los sistemas de pensiones, ¿no?, en forma de renta. Y, bueno, pues tenemos ahí un supuesto de liquidez a partir del año 2025 que permite que las aportaciones se rescaten cuando tienen una antigüedad de más de 10 años. A mí me parece un error, es un instrumento finalista y salvo supuestos excepcionales de desempleo, enfermedad grave, pues esto que ha pasado ahora con la DANA en Valencia, los sistemas deberían ser ilíquidos y no deberían tener, digamos, ventanas de liquidez a partir de los 10 años porque eso condiciona mucho la forma de invertir. Tú no puedes invertir a muy largo plazo si resulta que tienes ventanas de liquidez o tienes liquidez con aportaciones de 10 años, ¿no? Y con esto termino. Gracias. John. ¿Me toca a mí? Bueno, yo suscribo en gran parte lo que dice. Ser un poco sintético. Madre mía, me ha tocado. Bueno, suscribo, porque como suscribo mucha parte de él, aunque yo defiendo mucho más el Pilar 2 en el cual estamos y que creo que lo que es la parte de la limitación financiero-fiscal afecta también, como os he contado, que hemos tenido que devolver dinero, lo cual significa una cosa absurda. Devolver dinero al empresario nunca, o sea, eso jamás. O sea, y luego tendríamos de tener un poco de cuidado con la parte fiscal, ¿no? Es decir, los he contado el lío que hay de que se puede aportar, no se puede aportar, que se puede desgravar, que no se puede desgravar, y luego entiendo yo que instrumentos homogéneos debe tener la fiscalidad similar o parecida. Es decir, yo digo porque, como decía Francisco Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro, y entonces lo que hablábamos del 25% de una mutualidad que en el País Vasco, y yo siempre, y aunque está mal decirlo aquí, es mucho más fácil copiar, hay unos señores en el País Vasco que esto lo tienen al tipo 0. O sea, no entiendo por qué, porque somos como, no sé, el ornitorrinco, pues somos la única mutualidad sectorial empresarial del Estado. O sea, y esto obviamente no debería ser una cosa negativa, debería ser algo positivo. Y por eso siempre nos estamos como comparando con otros sectoriales, ¿no? Está Amaya, que la veo, con la función pública, hay Geroa, que es un modelo además que he estudiado por el Pacto de Toledo, ¿no? Me consta. Entonces, desde luego, bueno, si yo aquí escribo la Carta de los Reyes Magos, no acabamos, ¿no? Pero la verdad que yo creo que, sinceramente, además, o sea, el tema de lo que es la parte de neutralidad fiscal existe. Es decir, el 0% significa que en entidades como la nuestra, que reparte todo el beneficio entre los mutualistas, porque la mutualidad es una cosa que es lo más simple, pero lo más complejo, porque es socio, accionista, tomador y beneficiario, asegurado primero que beneficiario. Entonces, todo se conjunta, es decir, el beneficio no hay dividendo, el dividendo son las provisiones matemáticas, se van a repartir y va a tener una previsión o prestación superior con ese beneficio que se asume. Con lo cual, eso, cuando vaya a su IRPF, lo va a pagar. O sea, que da igual, es un tema de temporalidad. No es que ahora resulta que el beneficio lo pagas al 25, la parte que te corresponda, y luego no lo vas a pagar nunca. Y luego he dicho otra cosa también. Hay instrumentos como el nuestro, en el cual, y bueno, y me consta también todas las mutualidades, en las que esto va a rendimiento de trabajo. O sea, todo va a rendimiento de trabajo. Con lo cual, hay una parte que es la de la gestión, que es lo de los intereses, que realmente, bueno, pues el rendimiento que aparte de las aportaciones,
que debería ir probablemente con otra parte de fiscalidad, que es la de rendimientos de capital. Entonces, estas cosas que son pequeñas pero que mejoran el producto, está bien. Y sobre todo, que es lo que creo que he dicho en la primera parte de mi explicación, hay que fomentar el ahorro. Y eso hay dos partes en el pilar 2 que conjugan ese esfuerzo, y son el trabajador y el empresario. Y ahí hay que hacer hincapié y esfuerzo en ello. Hay que venderles la moto a los dos. Aquí no hay forma de engañarles. O sea, y uno hace mucho los números y el otro dice, joder, es que con lo que tengo yo encima, mira que casi que va a ser que vaya a salir el viernes con los niños al McDonald's. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Y luego, el rendimiento, el cobro en capital debería ser denostado, pero ¿por qué? Porque obviamente nosotros que estamos en el sector aéreo tenemos desde los que cargan las maletas hasta los que llevan los aviones, a los ingenieros, hay de todo. O sea, es transversal absolutamente en todos los... Claro, el que tiene unas rentas bajas, en vez de complementar con el 30% que le hace falta, cambia la cocina o cambia el coche. Y eso, o en el Baleares, cambia la barca. Entonces, esto es un tema que no ayuda, porque la previsión social complementaria no es eso. Y hablaba, y estoy absolutamente de acuerdo con Carlos, en el tema de las ventanas de liquidez. Obviamente, los de empleo de segundo pilar, esa ventana de liquidez, si que la queremos, no la desechamos. Y, de hecho, por recomendaciones de todos los sindicatos, esa no está nunca encima de la mesa. Y bueno, ya me ha dicho Mariano que sea breve, bueno, yo ya aquí me paro. Muchísimas gracias, John. Pasamos a Toni. Ha salido a lo largo de la jornada en varias ocasiones el modelo mutualista, ¿no? De éxito en el País Vasco, y también a nivel nacional, como John ha puesto de manifiesto, ¿no? Como un modelo perfectamente válido y que ha funcionado muy bien. Entonces, quería preguntarte si desde tu punto de vista ves posible la creación en Cataluña de un sistema parecido, o como puede ser el de Loreto a nivel nacional o el de las EPSVs en el País Vasco, y si hay posibilidades, el diálogo social puede avanzar en ese sentido, qué posibilidades hay, un poco cuál es tu opinión sobre este tema. Sí, gracias. Con brevedad, porque nos obliga a la mesa. Entiendo que Mariano nos lo indicará. Bueno, evidentemente siempre hay posibilidades, pero primero hay que partir que la realidad social, la realidad sindical, la realidad empresarial de Euskadi es diferente a la de Cataluña, y la tradición histórica de Euskadi en este sentido es diferente a Cataluña. Antes se ha citado a Geroa, ¿no? Geroa creo que anda por el 36% de los trabajadores de Guipúzcoa vinculados a Geroa, ¿no? Esto es una potencia tremenda, ¿no? Estaríamos hablando de muchos miles de trabajadores y trabajadoras en Cataluña. Eso sí, en Cataluña existe una tradición mutualista histórica importante, con evidentemente diferentes versiones, ¿no? Y que seguramente no tiene tanto que ver en un siglo como en otro, como han ido derivando las mutualidades de diferentes aspectos, ¿no? Y también volveríamos con la percepción social de lo que hacen y dejan de hacer las mutuas, que eso es evidentemente también plano muchas veces de demagogia, ¿no? Pero en todo caso, sí, los sindicatos y las organizaciones empresariales, que evidentemente ellos hablarán más tarde, ¿no? Y en línea con la necesaria alianza con la economía social, pueden tener un camino de encuentro y que llevaría también seguramente a la transformación de las funciones que realizan, no las funciones principales, pero sí las funciones complementarias que podrían realizar también en ese aspecto, ¿no? A mí me parece importante, ¿no? Siempre que hablemos, y en este sentido creo que también de entidades que invierten socialmente de manera responsable, que no necesitan el beneficio, evidentemente, y que aquí evidentemente habría otro acompañante de camino que en un momento determinado iría por el paralelo, que sería el sector financiero de la propia realidad de Cataluña, ¿no? En ese sentido, cómo se podrían también tener esas contribuciones y sobre todo esos caminos no conjuntos en este caso, pero sí de entendimiento, ¿no? Tendría que partir, como entiendo que el modelo de Euskadi, de una inversión en el territorio, una inversión de proximidad, una inversión vinculada
Y creo que igual, aquí Mercè igual que no me escuche, o sí, me escuche, pero podríamos tener un momento interesante ahora en Cataluña de que algunos elementos, cuando se ha llegado a un acuerdo político de acord para desarrollar un acuerdo de financiamiento singular, que evidentemente no está en el centro de ese acuerdo, pero bueno, que Cataluña y España abrieran una nueva oportunidad de relacionarse también económicamente en este sentido, ¿no? Aquí la pelota la tienen en el tejado las realidades políticas de Cataluña y España, los sindicatos catalanes, las organizaciones empresariales catalanas, que también habrían de entender, y me lo tenía preparado para la anterior pregunta que no me has hecho, que uno de los marcos donde desde luego se desarrolla, y lo explicarán mejor los compañeros y compañeras de los sindicatos, es que los acuerdos interprofesionales son importantes para hacer de paraguas y de impulsor de la previsión social complementaria, como fue el del 18 al 20, y no ha podido ser el no nato de acuerdo interprofesional de Cataluña más tarde, y por tanto, bueno, pues son elementos que también son de obligado. Y una cosa que quería también, y que me lo he apuntado, que quería decir, no sé si tiene mucho que ver con esta pregunta, seguramente no, pero lo quiero decir antes de que no deje de tener la palabra. Hay que hacer un reconocimiento a las personas que integran las comisiones de control, que dedican una parte de sus horas, no las horas sindicales, sino muchas más, para desarrollar formación y poner la cara sobre aspectos que a veces en principio no conocen, luego evidentemente van formándose, y creo que es importante que tuviera también un reconocimiento más allá de los derechos que como trabajadores, trabajadoras, delegados sindicales muchas veces tienen. Las comisiones de control son muy importantes para hacer esa pedagogía en el interno de los centros de trabajo. Y creo que no siempre, o pocas veces se tiene en cuenta tanto en la negociación colectiva como en el desarrollo legal que pudiera tener en el futuro en la normativa laboral, ¿no? Totalmente de acuerdo, y comparto ese reconocimiento a las comisiones de control, que hacen una labor, además con muy pocos recursos, con mucho sacrificio, y al final es el órgano de control y supervisión de estos instrumentos, y probablemente hacen mucho más de lo que pueden hacer con los medios que tienen. Yo no sé si, Jordi, no sé si tenemos mucho tiempo, 1 minuto, 2, 1 minuto. Si sois capaces, Mercè, o si queréis intervenir alguno más porque se os haya olvidado algo, se me ocurre una pregunta que para mí es muy importante. Modificación del artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Creéis que esto puede ser importante de cara al futuro? ¿Crees, Mercè, que puede haber posibilidades de que salga adelante, porque esa enmienda decayó en la ley, no me acuerdo cuál era? Anterior, sí. Exacto. A ver, habrá que empujar, ¿no? Si se considera, si en la anterior legislatura, efectivamente, Mariano, fue incluida en una enmienda que al final, como consecuencia de la convocatoria de elecciones, decayó aquella ley, ¿no? Me consta que se ha presentado por algunas organizaciones, pero no me consta que tenga el visto bueno del Gobierno. No lo sé, eso lo desconozco. Por eso os decía al inicio que he de ir con cuidado con lo que digo, más que nada porque no tengo ese conocimiento en concreto, pero me consta que en la anterior legislatura, como bien dices, efectivamente era una enmienda introducida en un proyecto de ley y que decayó por ese motivo. Gracias, Mercè. ¿Queréis añadir algo más sobre esto? Yo, Mariano, que efectivamente, que decir, si no podemos avanzar hacia un modelo de adscripción por defecto automática enrollment, la modificación del artículo 85 al menos es un avance. Te obligo a negociar, que no a acordar, pero sí te obligo a negociar, y por lo menos tiene que salir siempre ese elemento, y eso siempre va a ser positivo a los efectos de ver si se puede generalizar la previsión social, el segundo pilar. Y yo la última aportación, si cabe, es que con todo estas obligaciones, por además pertenecer a la economía social, que es el tema de las ASGs, lo que es inversión social interresponsable, que las empresas que tuvieran previsión social complementaria tuvieran como una especie de marchamo de calidad, porque realmente tienen como una especie de algo más que el resto que no la tienen. Entonces, no solamente cumplir nosotros con la obligación y el cumplimiento de las inversiones socialmente responsables, sino que la propia empresa que está adscrita a un instrumento de previsión social complementaria tuviera una especie de
pues marchamos, yo qué sé, algo de calidad para el tema. Creo que podría aportar para que realmente incluso pues la Administración tuviera en cuenta o no para determinados negocios, ¿no? Toni, ¿quieres añadir algo? No. Pues creo que lo dejamos aquí, ¿no? Os agradezco a todos el esfuerzo para cumplir más o menos con el tiempo. Yo creo que nos hemos ajustado bastante bien.